Localidades de Santo Domingo y Tungurahua inundadas tras lluvias torrenciales. Una persona murió y decenas están afectadas por los deslaves e inundaciones, mientras un gigantesco derrumbe bloquea la vía Cuenca-Molleturo. Nueva alerta climática por parte del INAMI para este fin de semana. Habrá fuertes lluvias en la sierra, mientras la costa soportará temperaturas más altas de lo normal. El gobierno recibió la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Se puso fin a un litigio con la constructora Sinohidro, luego de que se detectaron fallas en la construcción. El acuerdo contempla que la empresa china entregará $400 millones al Estado. 28 candidatos quedan en carrera para ocupar el cargo de fiscal general. La comisión de selección concluyó la primera etapa de revisión de requisitos y puso el listado en manos del Pleno del Consejo de Participación. La refinería de Esmeraldas de colapso en colapso tras el último incendio. No ha podido ser reparada y gran parte de su infraestructura no está operativa. La Agencia Nacional de Tránsito informó que los usuarios podrán hacer sus trámites, aunque no hayan pagado las multas. Sin embargo, se quejan de que cada día es más difícil conseguir turnos. Una radiografía al largo historial delictivo de alias Frenillo, quien con 27 años ya era uno de los delincuentes más buscados del país. Además, usaba identidades falsas para alquilar departamentos en zonas exclusivas de Guayaquil. Emelec prescindió del contrato de Miller Bolaños. La tercera etapa del futbolista ecuatoriano con el club guayaquileño finaliza por mutuo acuerdo con la dirigencia. Días sin lluvias en el norte de Ambato, un fuerte aguacero esta madrugada provocó al menos 5 aluviones que sorprendieron a los habitantes de la parroquia Izamba, Andrea. Así es, Juan Carlos. Amigos, como consecuencia, un hombre de 55 años murió, mientras que los deslizamientos dejaron ríos de lodo, viviendas afectadas y vías de acceso bloqueadas. Fabián Villa con las imágenes de esta emergencia. Tras más de una hora de lluvia intensa durante esta madrugada, una serie de aluviones golpeó el sector de Quillán La Playa en el norte de Ambato. Según los habitantes en la zona, no había llovido hace casi 2 semanas, por lo que la intensidad del aguacero los tomó por sorpresa. La fuerza del agua arrastró una gran cantidad de troncos, piedras y lodo, que interrumpieron violentamente en al menos 4 viviendas de esta comunidad, perteneciente a la parroquia de Izamba. Al amanecer el panorama era desolador. Familias enteras, con palas y herramientas, iniciaron las labores para retirar el lodo de sus patios y de los cultivos de aguacate y limón, principales fuentes de sustento de la zona, que resultaron gravemente afectados. Ya oí un sonido, ¡zas!, que venía, piedras, palos, todo. Y pues yo dije, ya de pasar viendo, nomás estuve yo de ahí viendo, nomás ya de pasar ya para nada, señor. Nada, y más, y más. Y venía, como dice el vecinito de acá, el gringo, dice que el río Ambato venía por encima. En medio del caos y la emergencia, un hombre de 55 años perdió la vida. Intentaba sacar el agua para evitar que su casa se inunde, pero fue sorprendido por el aluvión. Hospitales, que he dicho que ya no tiene signos vitales, que se ha tomado mucha agua. La Dirección de Vías y Construcciones de la Prefectura de Tungurahua informó que la situación es crítica. 4 kilómetros de vía resultaron afectadas tras el descenso de 5 aluviones. La carretera principal que une al sector de Quillán La Playa con la ciudad de Ambato permanece cerrada, lo que impide que los productores saquen sus cosechas y que los estudiantes lleguen a sus centros educativos. Y tenemos que dar la vuelta por allá, por Píllaro, por acá, por Pelileo. ¿Cuánto más se demoran? Siquiera 1 hora estamos haciendo de ir así. Se estima que los trabajos de limpieza y habilitación de esta vía tomará al menos 3 días. Mientras tanto, la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Ambato realiza el levantamiento de información para determinar el número de familias afectadas y coordinar la entrega de ayuda humanitaria. Por más de 24 horas trabajó la maquinaria pesada para poder abrir momentáneamente el paso en la vía Cuenca-Molleturo, que fue bloqueada por un gran deslizamiento de tierra la tarde de ayer. En un reporte del Ministerio de Infraestructura y Transportes indica que la carretera se mantiene cerrada al paso vehicular. Luis Alfredo Zúñiga recorrió varios tramos. 7 volquetas, una excavadora y una cargadora fueron necesarias para atender la emergencia que un gran deslizamiento provocó en la vía Cuenca-Molleturo. La tarde del jueves, mientras unas 20 personas trabajaban en el kilómetro 92, la tierra cedió y bloqueó el paso. No hubo víctimas, aunque se salvaron por poco.
así es, así pasa. Este tipo de trabajo pasa así, siempre. A las 6 de la mañana se retomaron los trabajos que se pausaron la noche de ayer. Hubo vehículos livianos que pudieron desviarse por una carretera de segundo orden, pero los transportistas de carga pesada se resignaron a esperar más de 10 horas. Pero ya a las 4 de la tarde aquí ya se reunieron los planes, se puede decir. Y ya nos tocó aquí ya quedarnos, porque volvernos de aquí para arriba y es tan lejos. Quienes no esperaron fueron los comerciantes informales, que entre el lodo y las toneladas de tierra salieron a trabajar. Claro, hay que salir para seguir para adelante. A las 11 de la mañana finalmente se abrió un paso provisional para que circulen los vehículos pesados que estaban atrapados y luego se cerró de nuevo para seguir con la remoción que tomaría toda la tarde. Una vez que se abre el paso en la vía, no se retoma la normalidad por completo, porque dicho paso será controlado. Es decir, que los vehículos van a circular cada 30 minutos, porque al menos en este punto los trabajos van a durar meses. Entre los trabajos están los análisis topográficos, porque justamente ahí, en el kilómetro 92, la tierra que hay debajo del pavimento va soltándose, lo que poco a poco va debilitando la carretera y dejándola sin soporte, por lo que se analiza ampliar el carril que da hacia la montaña. Como este tipo de socavones, sí hay unas 4 o 5 partes en toda la vía. Claro. Que debemos hacer este tipo de trabajo. Televistazo constató las huellas de deslizamientos anteriores en esta arteria principal por la que circulan unos 6.000 vehículos diarios. El Ministerio de Infraestructura y Transporte ha anunciado que ya se adjudicó la rehabilitación de la cuenca Molleturo, con una inversión de $21,6 millones. Y hay más novedades en las vías porque al menos 7 personas que iban en un bus resultaron heridas tras un deslizamiento en el kilómetro 36 de la vía Aloac-Santo Domingo. El hecho se registró en el sector La Unión del Toachi, en el cantón Mejía, en medio de las lluvias que afectan a la zona. La unidad transportaba a 33 pasajeros. 2 resultaron heridos y fueron llevados a una casa de salud y se encuentran estables, mientras que los demás fueron atendidos en el lugar de la emergencia. La vía fue habilitada pasadas las 9 de la mañana. Electricidad. Cambios de fondo. Hoy se dio a conocer al nuevo director de SENACE, que es la empresa estatal que administra la red eléctrica del país. Esta nueva designación es parte de los cambios que hizo la ministra de Energía en medio de la crisis por los apagones sorpresivos que ocurrieron esta semana en la costa ecuatoriana. Diego Cuenca nos cuenta más acerca de la nueva autoridad. El Ministerio de Energía terminó la semana designando a la nueva autoridad del Operador Nacional de Electricidad SENACE. César Aguilar Alvarado es el nuevo director ejecutivo de esa entidad del Estado. Es ingeniero eléctrico, máster en energías renovables y en administración de empresas. Pero no es nuevo en el servicio público, porque hasta este 2026 trabajó en la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, que también enfrenta cuestionamientos por los cortes de energía que se prolongaron esta semana. Aguilar fue director de planificación eléctrica y también era gerente de planificación en esa institución del Estado. Darío Dávalos, analista del sector energético, señala cuál es el propósito de reciclar autoridades en medio de la crisis. Distraer a la ciudadanía en cuanto a la necesidad de tener respuestas sobre el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad respecto a la expansión del sistema de transmisión y de distribución que en este momento está presentando dificultades. SENACE es la empresa pública que opera el Sistema Nacional de Electricidad. Es la encargada de administrar el funcionamiento técnico y comercial de la red eléctrica y de las interconexiones internacionales al mínimo costo posible. Todo eso para garantizar el abastecimiento de energía en el país. La ministra Inés Manzano cambió estas autoridades porque no estuvo de acuerdo con el criterio de los funcionarios que salieron y no pudieron reducir los tiempos de los apagones sorpresivos que ocurrieron esta semana en localidades de la costa, especialmente en Guayaquil, Daule y San Borondón.
Selec recibió otra obra con fallas. Se trata de la polémica hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, construida por Sinohydro, que tras 10 años de litigios alcanzó un acuerdo arbitral de cumplimiento obligatorio. Sin prensa y con pocos testigos, se firmó el acta de recepción, como pasó previo a un acuerdo entre los gobiernos de China y Ecuador para entregar la operación y mantenimiento de la central más grande del país a Power China. La central hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo-Sinclair, fue recibida hoy definitivamente por Selec, es decir, por el Estado ecuatoriano, tras una década de litigio, controversias y polémica por la cuestionada calidad de fabricación de los distribuidores de turbinas, válvulas esféricas y la tubería de conducción de agua. Y aunque siempre Contraloría dijo que esta obra no se debía recibir por el riesgo que representa, Shen Ming-Shong, gerente del proyecto Coca-Codo-Sinclair de Sinohydro, y Pedro Luis Rodríguez, subgerente del proyecto Coca-Codo-Sinclair de Selec y administrador del contrato, lo hicieron. La firma del acta de recepción es un paso acordado en el laudo ante la Corte Internacional de Arbitraje que aprobó esa solución. Selec no invitó a la prensa, hizo el evento con sus cámaras y ha enviado a los medios imágenes sin audio y fotografías del evento con el que, según dicen, se da inicio a una solución definitiva de los serios problemas que tiene la obra, que costó cerca de 3.000 millones de dólares. Mientras tiene posesión de la obra con fallas, la hoja de ruta del gobierno dice que en 30 días máximo habrá un traspaso de la operación y mantenimiento de Coca-Codo-Sinclair por 25 años a la empresa Power China. La firma se encargaría de gestionar los defectos constructivos, repuestos y asumir los riesgos técnicos, naturales y financieros, bajo un modelo de gestión cuyos detalles aún no son muy claros. Es lo acordado, más el pago de una compensación de 400 millones de dólares, de los cuales 200 se entregarán hasta diciembre de este año, y la otra mitad serán bajo la figura de crédito para proyectos de energía renovable. Selec ha explicado que la entrega de Coca-Codo no implica la cesión de la hidroeléctrica ni pérdida del control del Estado. Se mantendrá la rectoría y supervisión de la infraestructura, dicen, y además en custodia de las garantías de sustitución de retención, buen funcionamiento y ausencia de defectos de los distribuidores. ¿Cómo Power China operará la central con más de 30.000 fisuras y microfisuras en tuberías incrustadas en bloques de hormigón? Es parte de las respuestas pendientes. ...2026... Las cifras de Noboa. El presidente de la República, Daniel Noboa, expuso a través de una cadena nacional los principales resultados en el primer trimestre de este año. Como uno de ellos, resaltó el crecimiento de todas las industrias, poniendo principal énfasis en la construcción, que aseguró tuvo un incremento del 20% en lo que va del año. Tomar las riendas del país exige firmeza, compromiso y disciplina. Con cifras en mano y un discurso cargado de optimismo, el presidente Daniel Noboa presentó su balance del primer trimestre del año. Destacó que en comparación con el mismo periodo de 2025, el riesgo país cayó de 1.630 puntos a 416. Ató este anuncio al incremento en inversión extranjera, que dijo mejorará este año, pues en los primeros 3 meses se firmaron acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Este trimestre, y lo digo con orgullo, todas las industrias del país han crecido, incluso el sector agrícola, que se enfrenta a precios internacionales más bajos. Enfatizó sobre la industria de la construcción, con un crecimiento del 20% y un 17,8% más de inmobiliarias. Mencionó que este es el año de la construcción y que la inversión ejecutada pasó de 42 a 533 millones de dólares. Más confianza, más trabajo y más posibilidades de viviendas para ustedes. Porque en este año también lanzamos las tasas más bajas de la historia para adquirir tu primera casa. Y añadió que la inversión en obras en todas las provincias del país ha sido de 500 millones de dólares, que más allá de los datos, el gobierno busca recuperar la confianza. Por eso cerró su relato con la disminución de muertes violentas, que atribuyó a la tasa de seguridad, estado de excepción y toque de queda. Las cifras del primer trimestre en aspectos como seguridad y economía proyectan al Ecuador para 2026, según expertos consultados por Televistazo. Señalan que los resultados que el presidente presentó en cadena nacional deben ser contrastados. Paul Romero explica los datos.
Los 3 primeros meses de 2026, Ecuador mejoró en seguridad y economía, según las cifras difundidas en cadena nacional por el presidente Daniel Noboa. Señaló que las ventas subieron de 57.700 millones de dólares en 2025 a 63.200 en 2026, un crecimiento del 9.4%. Para la expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha, María Herrera, las ventas son importantes, pero para proyectar el crecimiento total de la economía hay que tomar en cuenta factores adicionales. Ese crecimiento que nos está hablando el presidente no va más allá de, en promedio, el 2% del crecimiento que tiene la economía ya hace muchos años. No se dan cifras sobre el empleo. Todo crecimiento debería ir atado a una mejora en el empleo. Empleo que se consigue con inversión extranjera, dice la experta. Para que pueda haber mayor producción y ahí sí podamos hablar de un círculo virtuoso donde haya más inversión, más empleo, más producción, más exportación y más divisas. En seguridad, el presidente señaló que las muertes violentas se redujeron en 14% por el estado de excepción focalizado y toque de queda en las provincias más violentas. Pero la caída no necesariamente es el resultado de la militarización del conflicto, según el investigador Renato Rivera. Hay una consolidación de grupos criminales y alianzas entre ellos, que es uno de los puntos, o una pacificación parcial entre los mismos grupos. El presidente también atribuyó la reducción de la violencia, sobre todo en la frontera norte, con la aplicación de la tasa de seguridad a las importaciones colombianas, pero Rivera advierte un efecto. Loja, por ejemplo, entre enero y febrero tuvo un incremento del 100% de los homicidios intencionales. Esto lo que te explica es que esa relación causal entre toque de queda y estados de excepción no reduce los homicidios intencionales. El gobierno defiende los resultados y dice, más allá de los datos, ha recuperado la confianza. El deterioro del sistema de salud vuelve a quedar en evidencia. Fallas en los aires acondicionados, infraestructura en mal estado y pacientes expuestos a las altas temperaturas en la costa son parte de una problemática que se repite en hospitales del IES y también del Ministerio de Salud Pública en distintas zonas de Ecuador. Carla Delgado nos muestra más de la situación. Que provoca la falta de aire acondicionado. Imágenes difundidas en redes sociales desde el fin de semana evidencian fallas en el sistema de climatización del Hospital del IES Teodoro Maldonado en Guayaquil. Pacientes reportaron que los aires acondicionados del área de diálisis donde reciben terapias personas con enfermedades crónicas no funcionan. Pero esta problemática también se registra en hospitales del Ministerio de Salud Pública. En Muisna, en la provincia de Esmeraldas, los habitantes denuncian el deterioro de la infraestructura sanitaria. En el subcentro de salud tipo C, ubicado en el ingreso al recinto Bunche, a pocos minutos del centro poblado, los sistemas de aire acondicionado están fuera de funcionamiento en medio de temperaturas que superan los 31 grados. Lo mismo pasa en el Hospital Carlos del Pozo Melgar, en donde también se reportan fallas en la climatización. Alberto Narváez, miembro de la Comisión Científica del Colegio de Médicos, considera que es evidente que el presupuesto destinado a salud no está llegando a los hospitales. Y eso crea una precariedad muy grande en el trabajo y hace imposible poder dar una buena atención mínima. La situación en la seguridad social es diferente, o al menos debería serlo, según Francisco Mora, exdirector del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque al ser una entidad autónoma cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 2.100 millones de dólares destinados al seguro de salud. Sin embargo, plata como tal en sus partidas presupuestarias existen desde el día 1. El Consejo Directivo del IES, a finalización de cada año fiscal, aprueban la proforma presupuestaria del siguiente año y ya fue aprobada. Explica que únicamente las compras de medicamentos e insumos están centralizadas, mientras que el mantenimiento de sistemas como la climatización, considerados equipos industriales, son responsabilidad de cada administración de los hospitales. Sin embargo, acá lo que se denota es que la falta de ejecución propia de los propios recursos que tiene el hospital no está siendo tal vez funcional o no está siendo correctamente priorizada. Solicitamos una entrevista al IES para conocer cómo se resolverá esta problemática. Desde el Departamento de Comunicación indicaron que se encuentran recopilando información detallada sobre la climatización en esta unidad médica, mientras el Ministerio de Salud no se ha pronunciado hasta el cierre de este reportaje.
cabecilla criminal que murió tras lanzarse de un edificio para evitar ser capturado, usaba identidades falsas para poder alquilar departamentos en zonas lujosas de Guayaquil y de esa forma pasar desapercibido. Jeremy Joel Zambrano tenía 27 años y a los 17 comenzó con su vida delictiva. Estefanía Arias con más datos de quién era el 19º más buscado de Ecuador. Joel Zambrano González. Alias Frenillo llevaba unos 3 días viviendo en el departamento 909 del 9º piso de un edificio de Puerto Santa Ana, en Guayaquil. Fuentes de inteligencia revelaron a ecoavisa.com que alias Frenillo alquilaba constantemente departamentos en los edificios de ese sector céntrico. Para ello, usaba identidades falsas y con esas cédulas se hospedaba. No pasaba más de 4 días en cada departamento. No se alojaba solo. Mujeres lo acompañaban utilizando también identidades falsas. Una de ellas fue la mujer detenida, Liz A., una ciudadana ecuatoriana de 19 años, sin antecedentes penales, quien recibió prisión preventiva por el presunto delito de porte y tenencia ilegal de arma. También se conoció que su esposa viajó a Colombia para dar a luz a su hija. Jeremy Zambrano tenía 27 años y era el 19º más buscado del país, según el ministro del Interior. Su historial delictivo empezó a los 17 años. Su primer crimen fue en 2015. Aún era menor de edad. Con el tiempo fue sumando otros delitos: secuestro, asesinato, tenencia y porte ilegal de armas. Tuvo detenciones y liberaciones porque, según las autoridades, siempre recibía resoluciones judiciales favorables. Su nombre cobró más notoriedad luego de la muerte de George Samir Maestre Mena, alias Samir o El Gordo, ex cabecilla de la organización terrorista Mafia 18. Con su muerte, alias Frenillo se convirtió en el nuevo cabecilla. De bloque a bloque, cabrón, montamos un imperio, vamos a partir la torque. A Jeremy Zambrano también lo conocían por las redes sociales. Exponía su vida en TikTok, hacía publicaciones recurrentes mostrando su vida diaria. En los videos salía con joyas, armas y en fiestas. Y precisamente casos como el de alias Frenillo, quien se encontraba en un departamento ubicado en una zona de alta plusvalía, revelan una nueva dinámica del crimen en Ecuador. Por eso hacemos contacto ahora con Merlin Ochoa, quien está en uno de esos lugares considerados exclusivos en Guayaquil, para explicarnos cómo son utilizados. Merlin, ¿en qué punto de la ciudad estás? Juan Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. Estoy a pocos metros del túnel del Cerro Santa Ana en el centro norte de Guayaquil. Una zona muy transitada que conecta incluso con varios sectores de alta plusvalía. El caso de alias Frenillos, quien cayó al abismo desde un departamento exclusivo, muy cerca del lugar donde nos encontramos, expone una nueva dinámica del crimen organizado. Sus integrantes evidentemente ya no se esconden, ahora viven, se exhiben y caminan, incluso operan desde zonas de alta plusvalía. Vamos a entrevistar al doctor Nino Casanelo, quien es docente de la materia de delincuencia organizada y seguridad del Estado en la UES. Doctor, estamos frente a una normalización del delito en donde están operando incluso en estas zonas que son consideradas o eran consideradas seguras. Podríamos decir que están, de acuerdo a la Convención de Palermo, logrando una finalidad económica e intentando integrarse económicamente a las sociedades en las que están. La delincuencia organizada, definida así por la Convención, lo que busca es el rédito económico y de alguna manera estas organizaciones se acoplan a los diferentes proyectos urbanos como inversiones o arriendan en sectores incluso por su seguridad en ocasiones. ¿Quién debería controlar? ¿Policías, militares, otras instituciones? Son muchas instituciones involucradas, pero para empezar, Servicio de Rentas Internas, regulando la actividad inmobiliaria, detectando quién arrienda o quién ofrece proyectos, luego la superintendencia, la de compañías en particular, y en general, pues, cualquier otra institución que tiene de una u otra manera trato directo con la inversión y con las diferentes dinámicas que rigen estos proyectos. ¿Y existe una vulneración, por decirlo de una forma, de estos edificios, de estas zonas, de estos sectores? Desde luego,
y ahí los primeros, digamos así, llamados a detectar irregularidades son los propietarios de estos inmuebles si es que los alquilan, los promotores si es que los están vendiendo y claro, desde luego, si hay movimientos raros, el personal que transita alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque a la larga se generan hechos de violencia pues que después empañan las circunstancias de todos. Correcto. Juan Carlos, ¿tienes alguna consulta? Sí, Merlin, esto implicaría entonces que el crimen organizado ya no necesita esconderse. Doctor, evidentemente entonces el crimen organizado ya no necesita esconderse, lo que consulta Juan Carlos. Podríamos decir que están camuflados. Lo importante es que la sociedad los extirpe a través de la denuncia ciudadana y además de que las autoridades de control, y es una exigencia ciudadana que hay que hacerla ellos también, puedan de una u otra manera develar estas estructuras criminales. ¿Tienes otra consulta, Juan Carlos? Sí, esto es importante, Merlin, porque ya sucedió en meses anteriores con otro caso. ¿Qué señales de alerta deberían identificar los vecinos o también los administradores de estos edificios, de estas urbanizaciones, incluso no solo en Guayaquil, sino también en otros puntos del país para detectar que uno de sus inquilinos puede ser un mafioso o alguien que pertenezca a una banda criminal? ¿Qué señales deben dar una alerta a quienes viven, a quienes transitan por este sector? Lo primero es, si ven una circunstancia sospechosa, vehículos sin placas, patrimonios que exceden el perfil de quien está ahí, pues generar las denuncias ciudadanas en los canales adecuados, ante Fiscalía, ante Policía, con la reserva del caso, y a las autoridades de control también para que vayan a hacer un control económico de las circunstancias, ¿no? Tenemos una ley de extinción de dominio que además afecta situaciones como esta hoy y tiene que activarse Fiscalía y otros órganos en el sentido de implementarla. Muchísimas gracias, doctor. Y es que estas estructuras delictivas se camuflan entre residentes, turistas, incluso inversionistas, y se aprovechan evidentemente del poco control de las autoridades. Este es el nuevo rostro del crimen organizado. Buenas noches. Gracias, Merlin, por compartir esta importante información que mantiene en alerta a las autoridades por cómo la delincuencia sigue permeando en esos espacios urbanos. Vamos ahora. La Agencia Nacional de Tránsito amplió hasta septiembre de este año la suspensión de la validación de multas. Esto ocurre en medio de quejas de los ciudadanos por la falta de turnos para poder realizar los trámites con regularidad. Carla Delgado, con más detalles. La última disposición de la Agencia Nacional de Tránsito extiende hasta septiembre la suspensión de la validación de multas, una medida que permitirá a los ciudadanos continuar con sus trámites sin que las infracciones pendientes bloqueen la atención, mientras se solucionan fallas en los sistemas tecnológicos. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tránsito aclara que esta suspensión no se trata de una condonación de la deuda, sino de una medida temporal. Este viernes las filas para gestionar trámites eran extensas en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Usuarios expresaron su malestar, pues aseguran que obtener un turno a través de la página de la ANT se ha vuelto más complicado que antes. ¿Por la página ustedes han intentado entrar? No se abre la página también está bloqueado, está mal el sistema. No hay turnos. En la página todos los procesos me salía, pero a la hora ya de editar decía que no hay turnos. Las denuncias también se replican en redes sociales y evidencian que el problema no es aislado. En cantones como Guano, usuarios reportan que el sistema permanece inactivo por varias horas y que no existen turnos disponibles. Otros señalan dificultades similares para acceder a citas en diferentes puntos del país, pero la Agencia Nacional de Tránsito insiste en que los turnos están habilitados en el sistema y que los usuarios pueden obtenerlos sin inconvenientes. Y recuerdan que se mantiene vigente la prórroga para la renovación de las licencias hasta el mes de junio. El radar digital llega gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. De los temas en Internet que más generan interés en las últimas horas por parte de los usuarios digitales y la ciudadanía en general es la nueva resolución del Servicio de Rentas Internas para la declaración y pago del impuesto al valor agregado, el IVA. La gente se pregunta cuál es el cambio. La declaración y el pago de este tributo se van a realizar en un solo paso a partir del próximo 1 de junio, es decir, en un mes y medio. Esto significa que la declaración del IVA se considerará cumplida cuando se registre junto con el pago total. Reitero, se cumple el trámite cuando se realicen ambos procesos, tanto el pago
como el tema de la declaración. Los contribuyentes deben presentar la declaración del IVA y en ese mismo instante ya pagan el impuesto. Ahora, si el pago total no se realiza, la declaración se va a considerar como no presentada. Prácticamente como si la persona o el contribuyente no hubiese llevado a cabo, no hubiese hecho este trámite que, por cierto, es obligatorio. Pero, ¿cómo se lo realiza actualmente? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, pueden declarar el día 10 y pagarlo después, pagar por ejemplo el día 20 dentro de su plazo legal, es decir, de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUC. Así se lo realiza, reitero, actualmente. La declaración antes y el pago se lo puede hacer después. Pero ¿qué pasará entonces a partir del próximo 1 de junio? Cuando lleguen al paso final, ojo con esto, de la declaración en la página web del SRI, el sistema les va a pedir que elijan el método de pago. Entonces, no podrán cerrar el proceso para pagar después. Si no pagan, el SRI no les dará por recibida la declaración del impuesto al valor agregado, del IVA. Y esto es importante porque si llega a sucederles esto, les va a llegar una notificación electrónica. Tienen que además pagar una multa y se generan también intereses por cada mes de retraso. Pero ¿quiénes deben declarar el IVA? Son los contribuyentes, es decir, quienes tienen el RUC activado, profesionales en libre ejercicio que utilizan factura y retienen el IVA para luego pagárselo al Servicio de Rentas Internas, también las sociedades, las empresas y los emprendedores que tengan su negocio con factura. Y a quienes no apliquen, en cambio, el pago de este impuesto al SRI. Reitero, quienes no deben realizar este proceso de la declaración y el pago del IVA. Los exportadores de bienes, también los proveedores directos de esos exportadores de bienes y los usuarios del sistema de compensación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, quienes se benefician a través de las compensaciones tributarias. Y por cierto, también es importante reiterar esta información, el IVA no ha cambiado, se mantiene en 15% en el Ecuador. Y pueden ya en estos momentos ingresar a la plataforma digital de Instagram y dirigirse, por supuesto, a las cuentas de Ecuavisa, Ecuavisa Noticias, Ecuavisa Informa, precisamente para conocer más detalles. Hemos preparado un carrusel con estos datos sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso que, reitero, es una unificación que a través de esta resolución hace el Servicio de Rentas Internas para realizar el pago y la declaración del IVA al mismo tiempo a partir del próximo 1 de junio. Tienen el código QR que ya aparece en pantalla. Abran la cámara de su teléfono celular y los va a llevar directamente a lo que hemos publicado en este carrusel en nuestras cuentas de la plataforma Instagram. El radar digital llegó gracias a GS4 Max, full híbrido como tú. Y Colombia impondrá aranceles de hasta el 75% a los productos que importa desde Ecuador. Este viernes se difundió el borrador del decreto ejecutivo que se aplicará desde el 1 de mayo próximo. Se aplicará además la máxima sobretasa a productos como arroz, aceite y azúcar, como lo detalla Ariana Bermejo. Colombia prepara una tarifa diferenciada de aranceles para Ecuador en medio de la guerra comercial que inició el pasado 21 de enero. Este viernes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del vecino país del norte publicó el borrador del decreto para establecer una sobretasa a 147 productos. Plantea un arancel del 75% a partidas como arroz, aceite de palma, aceite de girasol, azúcar y cacao en polvo. Del 50% para camarones y langostinos congelados, conservas de caballa, neumáticos, papel y cartón. Del 35% para frijol, enlatados de atún, banano y alimento para animales. Esta propuesta, que reemplaza el decreto que establece un arancel general del 30% a los productos ecuatorianos, estará abierta a comentarios ciudadanos hasta el 21 de abril y está previsto que entre en vigencia a partir del 1 de mayo. El Ministerio de Comercio colombiano estima que con estos aranceles las importaciones desde Ecuador caerán $640 millones, que equivalen al 75% con respecto al 2025. Y 15 de los productos más comprados por Colombia desaparecerán del comercio bilateral.
Ecuador ha impuesto aranceles a Colombia de 30 y 50%, que es del vigente hasta ahora, pero desde el 1 de mayo será del 100% para todos sus productos. Cientos de familias desplazadas comenzaron ya el retorno a sus casas en el sur del Líbano luego de la entrada en vigor del cese al fuego de 10 días negociado por Estados Unidos entre Israel y Hezbollah. El grupo libanés proiraní, hablamos de Hezbollah, afirma que sus combatientes tienen el dedo en el gatillo por si Israel viola esa tregua, mientras que Tel Aviv dice que los objetivos no han sido alcanzados. Aún veamos. Horas después de la entrada en vigor del alto al fuego entre Israel y el grupo militante Hezbollah, miles de personas comienzan a regresar a sus hogares de los que huyeron durante las 6 semanas de bombardeos y la incursión terrestre israelí en el sur del Líbano. Sin embargo, la alegría de volver se ve opacada por la magnitud de la destrucción que encuentran a su paso. Casas y edificios destruidos o dañados debido a los combates. Otros, en cambio, optan por permanecer en campamentos improvisados ante el temor de que la tregua se rompa en cualquier momento. El grupo libanés Hezbollah, auspiciado por Irán, asegura que sus combatientes tienen el dedo en el gatillo ante una eventual violación del cese al fuego de 10 días que entró en vigor anoche. La tregua fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump y acordada entre el Líbano e Israel para dar paso a negociaciones más amplias que involucren también a Irán y así alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Pero el ministro de Defensa Israel Katz advirtió que los intentos de Israel por desarmar completamente a Hezbollah en el sur del Líbano no han concluido. Katz sostuvo que Israel mantendrá el control de todas las posiciones donde actualmente están desplegados, incluida una zona de amortiguación de 10 kilómetros desde la frontera hasta terminar con toda la presencia de Hezbollah. En Francia se organizó una cumbre de países no beligerantes liderada por el presidente Emmanuel Macron para abordar la crisis en el estrecho de Hormuz. Asistieron de forma virtual el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y la jefa de gobierno italiana Giorgia Meloni, junto a más de 40 países. Tras anunciarse la reapertura del estrecho, exigieron que sea total y sin condiciones, con libre navegación, y se planteó crear una misión multinacional defensiva para evitar nuevas interrupciones, así como una tercera vía diplomática para reducir tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel y garantizar el flujo energético global. Los cubanos se reinventan una vez más ante la nueva crisis que enfrenta la isla. La falta de combustible y electricidad los ha llevado a cocinar con carbón, a movilizarse en bicicletas y para los tramos más largos usan el llamado ciclobús. Las fallas en los servicios y la escasez de alimentos se agudiza, pero en Cuba no es la primera vez que pasa, como nos cuenta Merly González. La vida nunca ha sido sencilla para los cubanos. Tienen 67 años en dictadura, 64 de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y décadas de crisis con diferentes intensidades, pero que nunca terminan. La de ahora es severa. Nos ponen 3 horas con corriente, se nos ponen 6, hay veces que nos quitan 30 y pico de horas de corriente. Su dependencia al petróleo venezolano y el corte del suministro de este desde enero ha llevado a los ciudadanos a reinventarse una vez más para sobrevivir. Sin gas ni luz, el carbón y las hornillas artesanales están volviendo a las cocinas. Con la gasolina restringida a 4 galones por vehículo, sin posibilidad de recarga a corto plazo, la movilización es otro punto crítico. Hay taxis, pero son costosos, y las bicicletas se han vuelto la solución más accesible. Y para los lugares más distantes hay una alternativa adicional, el ciclobús. El enorme autobús con pocos asientos transporta bicicletas, motos eléctricas y patinetas por el túnel de la bahía que conecta La Habana Vieja con el este de la capital. Con el bloqueo petrolero vigente y las tensiones con Estados Unidos aumentando, para algunos esta nueva crisis incluye entrenarse para defender a la isla de una posible incursión militar.
Y el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial van a reanudar sus relaciones con Venezuela después de años de haber estado suspendidas. La directiva del FMI ya anunció un proceso de revisión y consulta con sus países miembros para definir el alcance de este restablecimiento de los contactos con el gobierno venezolano bajo el mando de Delcy Rodríguez. Las relaciones entraron en pausa en el año 2019 por la falta de reconocimiento internacional a Nicolás Maduro. El Banco Mundial también reanudará el contacto con Caracas después de 21 años sin otorgarle préstamos. Estas medidas fueron anunciadas tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a la banca pública venezolana. Las perlas de la semana. Revisar las frases más destacadas de esta semana, las perlas que nos dejan las figuras públicas. Por ejemplo, el Papa León, que respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así que el domingo lo acusó de complacer a la izquierda radical. Exactamente, además dijo Andrea de hacerle un gran daño a la iglesia. Por su parte, el sumo pontífice, quien mantiene una gira por África, evitó confrontar al mandatario, aunque sí manifestó, el Papa sí dijo que no le tiene miedo. Escuchemos. No considero que mi papel sea político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que los mensajes del Evangelio deban ser mal utilizados como algunos lo hacen. Y seguiré manifestándome en contra de la guerra, buscando promover la paz. Y el presidente de Colombia se reunió con sus ministros en Ipiales. Trataron el tema de la guerra comercial con Ecuador y también Petro no desaprovechó este contexto, la oportunidad para criticar a su homólogo, Andrea, Daniel Noboa. Así es, y bueno, ¿y dónde sucedió esto? Esto sucedió cuando el presidente ecuatoriano dispuso el momento de bajar el 50 al 100%, el aumento del 50 al 100% de aranceles a las importaciones de Colombia. Una medida que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo. Entonces la frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia por vías de aranceles, etcétera, cerrar la frontera. ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasan al contrabando. Bueno, y ahora volvemos al ámbito nacional, porque en medio de la crisis y el desabastecimiento en los hospitales públicos, más de 150 profesionales de la salud pública fueron despedidos, entre médicos, enfermeros, psicólogos y personal administrativo. Una noticia que generó polémica en el transcurso de esta semana. Además, se conoce que todas las direcciones provinciales ya deben enviar la lista de desvinculaciones. Sin embargo, el doctor Juan Barriga, del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, relató las condiciones de trabajo incluso antes de los despidos. Escuchemos. El hospital no tiene personal y al no tener personal, ahora nos quitan más personal. En lugar de, mire, le decía hace un rato, ¿no? Hace un mes cerraron un quirófano. Está cerrado el quirófano, está sin funcionar porque no hay personal. Y de hecho, al cerrar un quirófano de los pocos que tenemos, las cirugías que están represadas se represan aún más. Las perlas de la semana. Colombia, Panamá, Brasil y países europeos son los principales destinos de los viajes de los asambleístas que acuden a foros y capacitaciones. Los actuales legisladores han hecho 61 desplazamientos con permiso de la Asamblea Nacional. Los costos fueron asumidos por ellos mismos o por las entidades que los invitaron. Diego Puente con los detalles. Asambleístas del correísmo y del oficialismo han sido los que más viajes han realizado al exterior, sin erogación de dinero público. Es decir, que empresas, gobiernos o fundaciones han costeado sus traslados y hospedaje o lo pagaron de su bolsillo. Según información proporcionada por la Administración General del Legislativo, son 61 viajes al exterior realizados por los legisladores desde mayo del 2025 hasta este marzo.
Los principales destinos son Colombia, Panamá, Estados Unidos y Brasil, pero también hay viajes a Asia y Europa. Inés Alarcón de ADN estuvo 34 días fuera para participar de un programa de liderazgo en Estados Unidos y en un seminario de ciberseguridad en China. Porque es una parte de capacitarnos, ¿no? Si bien es cierto, los organismos internacionales nos invitan para que nosotros podamos también tener el conocimiento y parte también de una legislación comparada que nosotros después lo plasmamos en las leyes. Paola Cabezas del correísmo ha permanecido 32 días fuera del país participando en foros, conferencias y encuentros en México, Colombia y Brasil para tratar temas de mujeres y de afrodescendientes. Le sigue Cristina Jacome del correísmo con 22 días fuera. He sido, de manera muy orgullosa, lo puedo decir, invitada de parte inclusive del gobierno de Moscú y organizaciones de Rusia para poder participar en programas de verano tales como el que participé el año pasado, que fueron aproximadamente 10 días en Moscú, precisamente para impulsar el liderazgo juvenil. Y Andrés Castillo de ADN, con 15 días fuera participando de congresos y cumbres en Bélgica, República Dominicana, Colombia y Uruguay. Para encuentros internacionales, la Asamblea también ha concedido permisos a asesores legislativos, a funcionarios de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Asamblea. La suspensión preventiva de la venta de cuyes y conejos en ferias del país genera preocupación en ciudades de la sierra. La medida fue dispuesta por Agrocalidad tras registrarse muertes inusuales de conejos en Tungurahua, lo que activó una alerta sanitaria. Sandy Espinosa con más detalles. Una alerta sanitaria genera preocupación en la sierra central del país. En la provincia de Tungurahua, la muerte inusual de varios conejos mantiene en alerta a productores de esta especie y también de cuyes, ante la posible presencia de una enfermedad. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad realizó inspecciones en las granjas afectadas, donde dispuso cuarentena y se tomó muestras que son analizadas en laboratorios especializados de Quito. Aunque no se ha precisado el número de animales muertos ni se ha ampliado la información, la entidad resolvió adoptar medidas preventivas. En todas las ferias de comercialización de animales en el país se suspenda el ingreso de estos animales, tanto de cuyes como de conejos. Pese a esta alerta, las ferias en Cotopaxi y Tungurahua, donde se venden unos 23,000 animales a la semana, continúan con normalidad. En Ceballos, provincia de Tungurahua, la venta no se ha detenido y en Saquicilí, la feria más grande de Cotopaxi, 25 comerciantes aseguran no haber recibido ninguna disposición. Nosotros vendimos ahora bien barato, vendimos a precio de $5, vendimos ahora. $5 a $6, no se ha vendido más caro. Y ahí cuando está bueno sí hemos vendido a $12, a $14. Las granjas productoras han decidido implementar medidas de bioseguridad con la desinfección al personal, uso de mascarilla y guantes, así como evitar el ingreso de personas externas. Pero la preocupación se centra en las pérdidas, pues ya hay pedidos cancelados que alteran el cronograma de reproducción de estas especies. Desde Agrocalidad señalan que por ahora no existe evidencia de que el problema detectado en los conejos represente riesgo de transmisión a humanos u otras especies. 3 días después del accidente del bus de la Cooperativa San Luis en la vía Cuenca-Molleturo, la tragedia sigue golpeando a algunas familias. Aún hay víctimas sin identificar e historias de sobrevivientes quienes recuerdan cómo lograron escapar del fuego y los escombros. Johnny Guambaña con algunos de estos relatos. La angustia y la incertidumbre marcan las horas más difíciles para los familiares de las víctimas del accidente ocurrido en la vía Cuenca-Molleturo. Algunos pasajeros lograron salvarse de milagro, como Yuriko. Ella viajaba con su madre y su hermano menor. En medio del fuego logró rescatar al adolescente, pero no alcanzó a salvar a su mamá, quien quedó atrapada en el bus. Encontré a mi mamá, que estaba al frente mío, acostada, y mi hermano estaba debajo de personas. Primero saqué a mi hermano. Levanté a las personas y luego pedí que lo saquen, porque lo que me dijo fue que le dolía el pecho. Intenté hablar con mi mamá, pero no me respondía. Yuriko resultó con lesiones en el brazo, mientras que su hermano de 15 años permanece estable. Ella había viajado a Cuenca para rendir el examen de ingreso a la universidad. El día de la tragedia decidió continuar su viaje hasta Quevedo para visitar a su familia. Mientras se recupera, su padre permanece en el centro forense porque el cuerpo de su esposa aún no aparece. Hay 2 cadáveres femeninos que se encuentran sumamente calcinados y en el cual
puede ser uno de ellos, pero me dicen que la única manera y forma que se puede saber si es ella es haciendo una prueba, un examen de ADN. El examen de ADN más o menos dura entre 30 a 40 días. El accidente dejó 14 fallecidos, pero solo 6 cadáveres han sido entregados a sus familiares. Esto ha prolongado la espera de personas como Francisco Ávila. Su tía viajó a Cuenca en ese bus, pero desde ese día no saben nada de ella. Esperemos una llamada del ECU 911, que esperemos una llamada de acá del centro forense, pero lo que nosotros queremos saber es si mi tía está allá. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, para familias como la de Yuriko y la de Francisco, la tragedia aún no termina. Siguen a la espera de una respuesta. Las muertes de una bebé de 1 año y de una niña de 3 años generan conmoción en la provincia de Imbabura. Las investigaciones apuntan al entorno familiar de las víctimas, donde madres y padrastros son señalados como presuntos responsables. Cristian Tinajero con los detalles de este lamentable caso. El cuerpo de la pequeña de 1 año fue encontrado en estado de descomposición y envuelto en cobijas. La niña estaba reportada como desaparecida en la provincia del Carchi. La denuncia lo habían presentado sus propios progenitores. El cadáver habría permanecido más de 72 horas a la intemperie. Moradores del sector aseguran haber visto a la madre con la niña en brazos antes de abandonarla en este terreno baldío. Eso dice que estaba sentada ahí y que de pronto entró aquí y salió sin bebé y cogió un lago y se fue a llevar. Tras 5 días de investigaciones, la policía detuvo a la madre, de nacionalidad colombiana, y a su padrastro en el cantón Montúfar, en la provincia de Carchi, donde residían. Según las autoridades, ambos confesaron el crimen. La niña habría muerto el mismo día de su desaparición, tras ser ahogada en una tina de agua. Pero este no es el único caso que involucra al entorno familiar. En Ibarra, una niña de 3 años fue llevada por su madre y su padrastro a una casa de salud, con severas lesiones que le causaron la muerte. Los familiares aseguraron que la menor había caído por las escaleras, pero los exámenes forenses revelaron otra historia. Según el resultado de la autopsia, fueron traumatismo abdominal, sí, por múltiples contusiones. 15 días antes, la menor ya había sido atendida en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra por lesiones similares. Con estos antecedentes, la policía detuvo a la madre y al padrastro como principales sospechosos. Refinería, de colapso en colapso. Los daños en las unidades más importantes de producción de derivados de la refinería de Esmeraldas complican su operatividad. Según sus técnicos, funciona en condiciones estructurales debilitadas y alta vulnerabilidad. La refinería de Esmeraldas atraviesa la etapa más crítica de su historia. Los 3 incendios del último año la han llevado a operar al 40% y como va el proceso de reparación, podría llegar incluso a paralizarse de forma completa. El reporte de operación de este 16 de abril muestra que la paralización de sus unidades principales se mantiene pese a que la planta está en emergencia desde el pasado marzo. El último gerente de refinación, Ramiro Miño, en su informe de fin de gestión, advierte que la refinería de Esmeraldas, en lo poco que opera, lo hace con alta criticidad por la afectación estructural del último incendio de hace 2 meses. Ya no tiene capacidad para generar vapor para el proceso de refinación y tampoco la garantía de tener su propia energía eléctrica. Y advierte un posible impacto directo en el abastecimiento de combustibles. Las nuevas autoridades de Petroecuador lo saben, pero lo manejan en bajo perfil. El 100% de la refinería, solamente el 20% funciona. Lo más probable es que tengamos que apagarla, o sea, siendo conscientes deberíamos apagar la refinería y hacer todos los arreglos que se tengan que hacer, ¿sí? Porque de otra manera estamos poniendo en riesgo a nuestra gente.
La refinería de Esmeraldas produce nada más que asfalto y jet fuel en bajas cantidades. Lo hace en condiciones restringidas y vulnerables que comprometen la sostenibilidad del sistema de refinación. A los problemas técnicos se suman los administrativos, que evidencian la ausencia de un plan integral de capacitación de técnicos, operadores y personal de reciente ingreso. Se identifican complicaciones en contrataciones estratégicas de insumos, mantenimiento y la acumulación de conflictos legales. Así, la refinería está a punto de apagarse por su insostenible infraestructura, modelo de gestión y silencio de la petrolera estatal. Esta planta también fue fuente de corrupción. Fue intervenida con sobreprecios en procesos que costaron unos $3,000 millones al país en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Cambiamos de tema para contarles que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso de fiscal general aprobó el informe de admisibilidad con 28 candidatos. Mientras tanto, el concurso otra vez enfrenta cuestionamientos por el cruce de palabras y denuncias mutuas entre un veedor ciudadano y un postulante. Daniela Valencia informa que estas acciones serán analizadas por el área de subcoordinación de control del Consejo de Participación. Es oficial, 28 candidatos quedan en firme en la carrera por llegar al cargo de fiscal general. Este viernes la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de admisibilidad y reconsideración, que pasará al Pleno del Consejo de Participación para su conocimiento. Pero lejos de consolidar el proceso, la decisión llega en medio de una creciente ola de cuestionamientos que no ha logrado disipar, como la capacidad de la persona que está al frente de la comisión, la presidenta Cintia Hacho, quien esta semana volvió a estar en el centro del debate por una denuncia respecto a los certificados con los que validó su experiencia. Porque la presidenta de la comisión técnica encargada de revisar las hojas y el expediente del concurso, en el concurso de fiscal, tiene documentos que no corresponden a la realidad. Por ética debería renunciar. Desde el inicio del concurso fue cuestionada por haber obtenido la peor calificación del proceso de selección de los comisionados, con 17,5 puntos sobre 50. Por primera vez respondió. Resulta ilógico cuestionar la integridad de quien apenas está iniciando su vida profesional. No me elegí sola como presidenta, que fui designada mediante votación unánime de cada uno de los miembros de esta Comisión Ciudadana. Lo que se suma a una confrontación abierta entre el coordinador de la veeduría, Guido Egas, y el postulante José de la Gasca a inicios de semana. Las declaraciones del veedor señalándolo como apadrinado del gobierno hicieron que lo denunciara ante el Consejo y exigiera su separación. Esto será analizado en los próximos días. Por parte de la subcoordinación tiene que ser verificado, analizado como cualquier situación ingresada por un ciudadano. Hay que verificar el reglamento que rige para cada uno de los veedores. Como veedores no estamos todos en esa misma línea y él debe tener las suficientes pruebas para haber hecho esas declaraciones. Una vez que el Pleno conozca la finalización de la etapa de admisibilidad, la Comisión Ciudadana de Selección revisará los méritos de los 28 postulantes durante 10 días. Otra ola de calor. Atención, porque para este fin de semana está previsto que las localidades del norte de Ecuador soporten lluvias moderadas y altas temperaturas cerca a los 40 grados centígrados. Diego Cuenca conversó con los especialistas del Instituto de Meteorología, el INAMI, quienes explican estas variaciones climáticas. Los ecuatorianos este fin de semana experimentarán una variación climática que irá desde lluvias hasta altas temperaturas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI asegura que hay humedad y vientos tropicales que están entrando al país y esos componentes ocasionarán precipitaciones con mayor intensidad en la Sierra y Amazonía. Y no solo es en el Ecuador, sino también una gran actividad de lluvias en Colombia, Perú, así como en la cuenca amazónica del Brasil. Las lluvias moderadas caerán en el norte de la costa. Las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y en Galápagos soportarán tormentas eléctricas. La temporada de lluvias normalmente se mantienen activas hasta mediados o tercera semana del mes de mayo.
Algunas de esas provincias también soportarán altas temperaturas entre la mañana y al empezar la tarde. El calor alcanzará los 34 grados en Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Debido al alto contenido de humedad que tenemos en el ambiente, la población podría experimentar una sensación térmica superior y fácilmente llegar a temperaturas que bordarían los 38 a 39 grados centígrados. Según el monitoreo del INAMI, la ola de calor irá disminuyendo desde el martes de la próxima semana. Y Guayaquil soportó fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas esta tarde y noche. En el norte de la ciudad, por ejemplo, sectores como Alborada, Sauces 8, Vergeles y Huancavilca Norte reportan intensas precipitaciones acompañadas de rayos y truenos. A través de redes sociales, ciudadanos también alertan sobre cortes de energía. Precisamente la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, informó en su cuenta de la red social X hace poco que debido a las descargas atmosféricas que se presentan en el norte de Guayaquil, al momento se registra una falla en la línea de subtransmisión Cristaví, de lo que ha ocasionado la interrupción del servicio eléctrico en sectores como Alborada, Sauces 3, Urdenor, Samanes, también en Orquídeas, Mucho Lote y zonas cercanas a esos puntos. Equipos técnicos de CENEL EP se encuentran desplegados en el lugar realizando recorridos de inspección para identificar el origen de esta novedad y lograr restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Además, se reportan que varios sectores de San Borondón también están sin energía. Hablamos del clima porque el calor extremo ha provocado una alta concurrencia de vehículos en los talleres de climatización que buscan tener al 100% el aire acondicionado. Asimismo, la venta de botellones de agua y de marquetas de hielo se han duplicado. Estefanía Arias hizo un recorrido por estos negocios y cuenta cómo se está moviendo la economía del calor. De seguro el aire acondicionado de su vehículo es ahora su mejor amigo. Y en medio de esta ola de calor, lo que menos va a desear es que se dañe. El sofocante calor ha provocado que la demanda de servicio en los talleres de climatización aumente. Conductores buscan reparar o tener al 100% su aire. En este taller, por ejemplo, atendieron 9 vehículos hasta el mediodía. Ahorita problemas eléctricos por el mismo sobrecalentamiento, lo que es sobrecalentamiento en el aire acondicionado. El calor también impacta a la batería, una parte vital del sistema eléctrico del carro. Este vendedor asegura que desde que empezó la ola de calor ha registrado un incremento del 20% en la venta de baterías, la mayoría a domicilio, debido a que los conductores se quedan varados sin previo aviso. Diario se vende unas 10, 8, depende del día, 8 hasta 12. Y hay otro comercio que también está bastante movido. En el centro de Guayaquil, las marquetas de hielo se venden como pan caliente. Stalin Indio cuenta que antes vendía unas 30 diarias, ahora salen 60. Los restaurantes, los que venden granizados, para helar agua, para cervezas, cola. Como Michael Castro, que compró una marqueta para vender sus jugos de coco. A nosotros los jugueros nos favorece más este hielo que los hielos en funda, porque los allá se hacen agua rápido. Asimismo, las distribuidoras de botellones de agua han tenido que abastecerse con el doble del producto, porque en las tiendas de los barrios se agotan rápidamente. Si había un consumo de que ellos compraban una vez por semana, ahora lo hacen 2 veces por semana. Sí tenemos un incremento de un 25% en ventas. Así es como esta ola de calor mantiene ocupados a estos comercios, que buscan la forma de refrescar a los habitantes en medio de estas altas temperaturas. En Ecuador, la pasión por el fútbol no solo se vive en las canchas, también influye en la economía y los hábitos de consumo. A 2 meses del Mundial 2026 en Norteamérica, la demanda de televisores comienza ya a acelerarse. Carla Delgado nos muestra cómo se reactiva ese mercado. El televisor ya no es solo un electrodoméstico, es el nuevo palco desde donde millones de ecuatorianos vivirán el fútbol. En un país donde cerca de 13 millones de personas son aficionadas a este deporte, la cuenta regresiva para el Mundial ya empieza a mover el mercado de pantallas. Viajar al Mundial será un privilegio de pocos, mientras que según Cantar y Bope Media,
1.7 millones de personas verán los partidos desde sus hogares. Para el analista económico Andrés Albuja, la temporada mundialista eleva la demanda del mercado de los televisores. Respecto a la temporada, hay temporadas que son de auge, temporadas cíclicas, por ejemplo, en el Mundial. Hay un mercado que puede crecer un 40%, y eso a nivel global, no solo aquí en el país, sino es a nivel global. Y en los comercios incluso el porcentaje es mayor. A comparación de lo que son los anteriores meses, nosotros vendíamos entre 10 a 15 televisores, pero ahorita con lo que es en el tema del Mundial, hemos estado vendiendo entre 35 a 40 televisores por mes. El hogar se consolida como el principal centro de entretenimiento. Por eso la gente busca pantallas más grandes, mejor resolución y sistemas cada vez más inteligentes que incluso prometen experiencias más realistas. Las preferidas, dicen, son las de 65 pulgadas, pero en el mercado se puede encontrar variedad y precios que van desde los $160. Tener pantallas cada vez más grandes ya no es un lujo y Albuja explica por qué. Creció de una manera inusitada, como un 30% en el último año en el mercado de televisores, esto debido al aumento de inventarios, penetración fuerte de marcas asiáticas, muy competitivas en costos. Lo que implica que la competencia ya no estará solo en la cancha, también está en las salas de los hogares donde cada partido se jugará en alta definición. De hace 10 años en Manabí, cuando surgieron testimonios de vida. Una de esas historias es la del nacimiento de Hanan, la bebé que llegó al mundo instantes previos a la emergencia y que fue resguardada por neonatología que la atendía. Su familia la considera su niña milagro, como lo relata a continuación Karen Ceballos. ¡Cumpleaños feliz! Hanan cumple 10 años, pero su historia comenzó justo antes de que todo cambiara. Nació en el hospital del IES de Manta la noche del 16 de abril de 2016, 5 minutos antes del terremoto de 7.8 grados. Había sido recibida por la neonatóloga Diana Moncayo, quien la llevó al cuarto conjunto de quirófano para tomar sus signos vitales. Mientras la vestía, la tierra empezó a temblar. En vista de que el movimiento seguía moviendo la tierra y iba incrementando la intensidad, cogí a la bebé en mis brazos y traté de colocarme en un lugar seguro. Fue después, en medio de la oscuridad y con la luz de su celular, que recorrió los pasillos hasta encontrar al padre y a la abuela de la bebé. Tras entregársela, buscó a otros 3 recién nacidos que permanecían en neonatología, en un piso superior que terminó colapsando. Había colapsado mucho en las paredes, y habían colocado 2 chiquitos, 2 prematuritos con bajo peso, los habían colocado en una sola incubadora. Y como, no sé, como ángeles aparecieron 2 guardias y me ayudaron a bajar la incubadora. Entonces yo les alumbré con la lámpara del celular y llevaba un bebito en brazos. Esa noche el hospital quedó con daños estructurales tan graves que después fue demolido y reemplazado por una nueva casa de salud en otro sector de Manta. Hoy Diana Moncayo agradece haber sobrevivido, asegura que fue más que vocación lo que la llevó a priorizar a sus pacientes por encima de su propia seguridad. Porque incluso alguien me dijo, no subas, la sala está colapsada. En ese momento fue como un instinto, o sea, son mis pacientes, son mis hijos, tengo que ir a recogerlos. Actualmente la neonatóloga trabaja en Portoviejo, pero sigue en contacto con la familia de Hanan, que vive en Manta. ¿Sí se acuerda usted de todo lo que pasó ese día? Claro que sí, eso no se olvida. Flor María, la madre de Hanan, considera que fue bendecida con un milagro esa noche. Cuenta que cuando empezó el sismo, su cesárea aún no había sido cerrada. El equipo médico terminó el procedimiento en condiciones extremas, minutos después de que la tierra dejara de temblar. Y comienzan a buscar todo con las luces de las linternas, de los teléfonos, porque no, todo quedó a oscuras. El doctor Hernán Salazar, el doctor Reinaldo Ruiz y la doctora Diana Moncayo no me dejaron abandonada, cumplieron su rol de médico. La pequeña Hanan es sensible, alegre, le encanta bailar y hacer amigos. En casa la llaman con cariño la niña terremoto, un apodo que recuerda cómo llegó al mundo y quizá también marcó su futuro, porque ahora sueña con estudiar medicina. De ser médico de niño. ¿Hacer lo que quizás hicieron por ti?
Ella se convirtió en un símbolo muy especial para su familia, donde es la menor de 3 hijos. Mientras que otros morían, ella nació. Entonces para mí fue una bendición. En Manabí, registros oficiales indican que al menos 40 bebés nacieron aquel 16 de abril y cada uno de ellos es prueba de que incluso en la noche más difícil, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso. Por eso en cada vela que Hanan sopla conmemora mucho más que un cumpleaños. Rinde tributo a la vida. Bueno, y este domingo en Televistazo contaremos lo que pasa en Manabí 10 años después del terremoto. La reconstrucción sigue incompleta. Quedan pendientes cuarteles de bomberos, viviendas y obras educativas. Tecnología. Llega gracias a Geely, diseñado para descubrir más. La inteligencia artificial y la robótica siguen transformando distintos ámbitos, desde su aplicación en la educación para apoyar la evaluación de estudiantes hasta el desarrollo de robots capaces de realizar tareas complejas en la vida cotidiana. A continuación, un repaso por las novedades tecnológicas que no dejan de sorprendernos. En Alemania, el robot humanoide CAPTCHA participa en un experimento universitario. Su función es asistir al profesor en la evaluación de exámenes orales. Mientras el estudiante presenta un texto histórico, la IA escucha, transcribe y apoya al examinador humano, documentando la exposición en tiempo real. El experimento busca analizar la eficacia de la inteligencia artificial en entornos de evaluación y comprender cómo es percibida por profesores y estudiantes. El robot cuadrúpedo Spot, diseñado para operar en entornos industriales de construcción y de alto riesgo, fue equipado recientemente con inteligencia artificial avanzada. Esto le permite desarrollar razonamiento basado en la interacción humana, es decir, puede realizar tareas complejas como ordenar una casa siguiendo múltiples pasos lógicos sin necesidad de programación explícita. Además, es capaz de identificar objetos, utilizar conocimientos del mundo real para distinguir entre basura y elementos importantes, abrir y cerrar puertas e incluso sacar a pasear al perro. Estos son los primeros robots del mundo en incorporarse a una línea de montaje como trabajadores a tiempo completo en China. Realizan tareas de producción reales en una cinta transportadora, como cargar y descargar componentes. Este avance se describe como el primer despliegue a escala industrial de inteligencia artificial integrada en una línea de producción. Tecnología. Llegó gracias a... Pensado para quienes van más lejos. Descubre Geely. Tome nota. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de fallecimiento en Ecuador. Por eso es importante seguir algunos consejos antes de conducir. Y por supuesto, hoy en nuestro segmento Tome Nota le contamos cuáles son las causas más comunes de los accidentes de tránsito y qué puedo hacer para prevenirlos. Esto es muy importante. No mantener suficiente distancia, conserve un espacio prudente que le permita frenar a tiempo y evitar colisiones. Ahora, también el exceso de velocidad. Hay que respetar los límites y ajuste la velocidad según la vía para que tenga más control sobre su vehículo. El uso del celular es uno de los principales distractores. Evite manipularlo y mantenga siempre la atención en la carretera, siempre mirando al frente. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Esto deteriora habilidades psicomotoras, aumenta el tiempo de reacción y también causa errores de ejecución. No consuma licor si va a manejar. La fatiga y sueño, ambos reducen los reflejos del conductor.
así que descanse antes de viajar, especialmente en trayectos largos. El estado del vehículo también es muy importante. Antes de salir, revise llantas, frenos, sistema de dirección e iluminación, ya que son clave para la estabilidad, visibilidad y el frenado. Son datos de la Agencia Nacional de Tránsito que revelan que el 70% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito son hombres y el 30% mujeres. Realicen mantenimientos permanentes, se impulse una cultura preventiva porque la seguridad no depende solo del conductor, sino también del estado del vehículo. Nacional, la jueza Daniela Camacho emite su decisión en el caso Ligados. Está en juego el sobreseimiento o llamado a juicio del ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y otros 6 procesados, entre ellos los ex consejeros de la Liga Azul, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos. Jacqueline Rodas está en la corte. Cuéntanos, Jackie, ¿qué ha ocurrido en la audiencia? Juan Carlos, esta ha sido una resolución larga. La jueza Daniela Camacho la sigue leyendo. Va más de 5 horas en la lectura de su resolución respecto del caso Ligados. Lo que ha pasado hasta el momento es que ella ha relatado uno por uno todos los elementos para sustentar, citando la acusación de la Fiscalía en contra de los 7 procesados. Ella, por ejemplo, ha hablado de los peritajes que existen del teléfono que se le incautó a Augusto Verduga. Esa es la prueba madre del caso Ligados, porque ahí encontraron cientos de chats con varios de los involucrados en este proceso penal, así como audios que fueron cotejados con las voces de los involucrados. La jueza Camacho ha mencionado que los procesados habrían incurrido en 3 casos concretos. Uno respecto del Tribunal Contencioso Electoral, maniobras en el TCE para asegurar su propia permanencia en el Consejo de Participación, hablando de los consejeros de la Liga Azul. El segundo evento que ella menciona son las maniobras o gestiones irregulares en el Consejo de Participación para asegurar a Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, hecho que en efecto pasó en la primera designación de Godoy. Y el tercer evento posiblemente delictivo que ha relatado la jueza Camacho es el nombramiento de Raúl González como superintendente de bancos. Esta resolución es muy detallada. Ella ha mencionado hasta el momento ya cientos y cientos de elementos recogidos por parte de la Fiscalía, pero seguimos a la espera de su decisión final, que será o el sobreseimiento o el llamado a juicio para los 7 procesados, que como bien lo decías, en ese grupo está el ex candidato Arauz, por parte de la Liga Azul, Verduga, pero además Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos. También está la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, la consejera en funciones, la consejera en participación en funciones, Nicole Bonifaz, y Raúl González, quien en su momento quisieron poner como superintendente de bancos. Seguimos a la espera de la resolución, Juan Carlos. Jackie, ¿y qué pasó con la posible prisión para Andrés Arauz? Este tema se trató en la parte inicial de esta audiencia. Andrés Arauz vive en México y él tiene una medida alternativa de presentación periódica que la ha venido cumpliendo. Él cada mes viaja hasta Quito, se presenta aquí en la corte y firma su presentación periódica, pero en el mes de abril incumplió. Andrés Arauz ha enviado una certificación médica con una prohibición de viajar durante 7 días. Sin embargo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, la rechazó, pidió a la jueza Camacho que no la tome en cuenta y que se certifique el incumplimiento para él proceder con el posible pedido de una audiencia para dictarle prisión preventiva. Sin embargo, la jueza Camacho no lo acogió enseguida. Ella le ha dado 5 días a Andrés Arauz para que envíe toda la certificación legalizada y ver si así justifica el incumplimiento de su medida de presentación periódica. Gracias a Jacqueline Rodas por el informe desde la Corte Nacional. Estaremos muy pendientes de si los procesados en el caso Ligados finalmente son llamados a juicio o no por asociación ilícita. Y terminó el segundo día de juicio contra Santiago Díaz sin conocerse aún la pena que solicitará la Fiscalía y acusación particular. Fabiola Santana sigue este caso y explica qué resta el interrogatorio de 4 testigos del exasambleísta y su intervención ante el tribunal.
El juicio contra el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Santiago Díaz por la violación a una niña de 12 años entró en su recta final. Este viernes, en el segundo día de audiencia, la Fiscalía terminó de narrar los resultados de la investigación. Presentó una decena de testigos con los que dice probará que hubo delito y que Díaz lo cometió. Como prueba documental presentó también los exámenes médicos forense que determinaron cómo se dio la violación. Cerca del mediodía inició la prueba testimonial del ex asambleísta. Presentó a 3 personas que estuvieron en la fiesta donde ocurrió la violación y 2 personas que periciaron el informe que determinó la afectación psicológica de la niña. También del agente investigador con el que prevé determinar que se entregó de manera voluntaria a la policía en julio del año pasado. Sin embargo, para la parte acusadora, en casos de violación no hay atenuantes. Que sí existe en esta causa, que a mi criterio no hay atenuantes, es agravante. Y la agravante más importante que se ha aprobado en la audiencia de juicio es que el señor Díaz conocía muchísimo tiempo atrás a la menor y por ese hecho él debería estar sujeto al máximo de la pena, que es alrededor de 22 años, más 1/3 de la misma por la agravante en esta causa. La audiencia se suspendió en la tarde y quedaron pendientes los últimos testigos de Díaz, también su intervención sin juramento ante el tribunal. Se espera la fecha para la reinstalación. Luego del interrogatorio de testigos vendrán los alegatos de clausura, donde se solicitará la pena para el ex asambleísta. Los jueces Pablo Coello, Galo Rumiguano y Milton Maroto deliberarán antes de emitir su sentencia. El Consejo de Participación inadmitió todas las impugnaciones ciudadanas presentadas en contra de los miembros de la terna de la que se elegirá el presidente del Consejo de la Judicatura y suplente. La próxima semana se llevará a cabo la designación. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana volvió a operar como una caja de resonancia de la Comisión de Selección del presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente. Sin mayor deliberación, acogió el informe y desechó en bloque las 11 impugnaciones ciudadanas contra los miembros de la terna. Para el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, la vicepresidenta Yasmín Enríquez y los consejeros Joana Verde Soto y Roberto Gilbert, las impugnaciones incumplieron los requisitos de forma, aunque Enríquez como proponente reconoció que algunas sí lo hicieron. Si bien varias impugnaciones cumplen con aspectos formales, ninguna logra acreditar de manera suficiente los requisitos probatorios exigidos por la normativa. A esta sesión inasistieron Nicole Bonifaz y David Rosero. La única que objetó y votó en contra del archivo del control ciudadano fue la consejera Piedad Cuarán. La comisión técnica ha excedido en sus atribuciones. Su competencia se limita a verificar requisitos de las impugnaciones, mas no de hacer un análisis de procedencia de la documentación presentada. No se ha faltado nada al reglamento, no se ha omitido ninguno de los pasos. Concluida esta etapa, en 3 días el Consejo de Participación Ciudadana convocará a los postulantes a presentar sus planes de trabajo y elegirá al próximo presidente de la Judicatura. Y decenas de pescadores protestaron esta mañana en las calles del centro de Guayaquil en contra del alza en el precio de los combustibles, en especial por el diésel pesquero. Gremios y trabajadores independientes provenientes de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Galápagos se concentraron en la avenida 9 de Octubre y Malecón para exigir soluciones inmediatas. Los manifestantes sostienen que la actividad en el mar se ha vuelto insostenible. Por ahora, representantes del gremio se reúnen con el gobernador José Ignacio Arévalo buscando ser escuchados y alcanzar acuerdos. El próximo año terminan las funciones del primer grupo de jueces anticorrupción y deberán ser reemplazados mediante concurso. El Observatorio de Crimen Organizado hace un llamado al Consejo de la Judicatura para que tome las previsiones en ese sentido. Fabiola Santana con más detalles. Pese a que 2 jueces fueron separados y uno renunció por presiones y falta de garantías, la unidad que juzga delitos de corrupción y crimen organizado ha tenido un buen desempeño, según la directora del proyecto Crime Lab del Observatorio de Crimen Organizado. Se incrementa mucho más la aplicación de medidas cautelares de decomiso, pero no hay que dejar de cuenta otras alertas que casos del contexto nos dan también luces sobre entonces la necesidad del Estado de fortalecer no solo su seguridad y protección, sino
sino también de blindar los procesos de selección. Sin embargo, preocupa que el próximo año, en diciembre, los primeros 14 jueces posesionados cumplen 5 años en funciones para las que fueron designados y un año después los otros 7. Ellos deben ser reemplazados mediante concurso, pero el Consejo de la Judicatura no ha tenido buenos resultados en esos procesos. Desde 2019 le debe al país la renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ese organismo no tiene a 11 de los 21 magistrados titulares, por eso tampoco puede elegir a su presidente y ha tenido a 2 encargados. Desde 2024 tampoco ha podido nombrar a los jueces constitucionales, como lo aprobaron los ecuatorianos en la consulta popular. Con esos antecedentes, el organismo pide tomar los recaudos del caso. La Unidad Anticorrupción ha logrado sentencias relevantes, principalmente por lavado de activos y delincuencia organizada, como el de la mafia albanesa, Comandos de la Frontera, Círculo Familiar de Junior Roldán y el serbio Yezdimir Serdán. También en casos de corrupción como el denominado Encuentro y peculado contra alcaldes. Cambiamos de tema ahora para contarles que tras una pausa en su carrera para cuidar de su salud, la cantante Silvana Ibarra se embarca en una gira nacional junto a los hermanos Núñez para volver a compartir frente a frente con su público. El espectáculo programado para este sábado en Guayaquil incluye sus éxitos. Diana León con los detalles de este y otros eventos. Este será el concierto con el que la cantante Silvana Ibarra regresa a los escenarios de Guayaquil. Este sábado la intérprete juntará su voz con los hermanos Núñez para un recorrido por la música nacional y romántica. Te fuiste tan lejos, dejando nostalgia. Cantarán a las 8 de la noche en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil y para mayo preparan otra presentación en Riobamba. Cuenca albergará este sábado la 5ª edición de Festipol, un encuentro escénico de pole dancing. 30 artistas nacionales e internacionales buscan cautivar al público en distintos estilos de esta disciplina. Se presentarán este sábado en el Teatro Sucre de la capital Azuaya desde las 6 de la tarde. El actor Roberto Manrique y el bailarín Chevy Muraday estrenan en Quito la obra de teatro y danza Tantas Flores. 2 amigos de la infancia se reencuentran tras la muerte de la madre de uno de ellos e inician un viaje emocional. Se va una madre y nace un planeta. La única función en la capital será el sábado a las 7 de la noche. Luego la obra llegará a Guayaquil entre el 23 y el 26 de abril. Nadie te dice que cuando se... Cuentos de Bruma y Espuma es la propuesta escénica familiar en la Sala La Bota del Malecón del Salado de Guayaquil. Habrá música, juegos en vivo y narración de cuentos. Se presentará el sábado y el domingo al mediodía y a las 4 de la tarde. Exponentes internacionales del vallenato se dan cita este sábado en el Coliseo General Rumiñahui de la capital. El espectáculo El Mundial del Vallenato reunirá desde Colombia a Heber Vargas, Nelson Velázquez, los embajadores vallenatos, entre otros. Las puertas se abrirán desde las 4 de la tarde. Radar Digital llega gracias a NetLife. ¿Tienes multas de tránsito pendientes y necesitas hacer un trámite? La Agencia Nacional de Tránsito amplió hasta el 30 de septiembre de 2026 la suspensión en la verificación de multas. ¿Pero qué significa esto? Que los conductores podrán continuar con sus trámites sin que las multas pendientes lo bloqueen. Pero mucho ojo, esta medida no elimina las deudas, es solo una solución temporal mientras se resuelven problemas en los sistemas. En ecuavisa.com está la información detallada sobre este trámite.
El que peca y reza empata, dicen, o al menos este ladrón se lo tomó muy a pecho. Cuando ingresó a una iglesia y muy cuidadosamente le sustrae la cartera a una mujer que estaba en el altar. Lo asombroso es que después del hurto, el hombre se persigna. La historia se viralizó en redes sociales rápidamente, generando una ola de comentarios. Varios usuarios mencionan que la inseguridad llega a tal punto que ni los lugares religiosos se respetan. Y en medio de noticias que muchas veces nos preocupan, también pasan cosas que valen la pena contar, como quien devuelve lo que no le pertenece o quien ayuda sin esperar nada a cambio. Desde ahí ya estamos siendo parte de un Ecuador en positivo. Así es, Ecuador en positivo es una iniciativa que une empresas, medios, organizaciones y ciudadanos para rescatar los valores que nos definen. No busca tapar la realidad, sino equilibrarla, recordándonos que lo bueno también existe, porque el país se construye todos los días con respeto, integridad y solidaridad. Hoy tú también puedes ser parte. Reconoce lo bueno, compártelo y súmate con el hashtag Ecuador en positivo. Ecuador es un país pequeño, sí, pero con un corazón inmenso. Y esa también es una verdad, porque si algo nos ha caracterizado, y lo seguirá haciendo, es esa forma positiva de mirar la vida, incluso en medio de los retos. Ese saludo amable en la calle, la mano que se tiende sin esperar nada a cambio, la integridad de hacer lo correcto, aunque nadie nos vea. Pequeños gestos que nos recuerdan que lo positivo está en lo cotidiano. Ya que aquí, cuando alguien nos necesita, no lo pensamos dos veces. Y esa respuesta inmediata, solidaria y positiva es algo que no se puede explicar. Simplemente lo llevamos en los genes. Y hoy es momento de recordarlo, de alzar la voz, como empresas, como marcas, como medios, y mostrarle al mundo lo que muchas veces pasa desapercibido, lo bueno, lo valioso, lo positivo de ser ecuatoriano. Porque los valores que compartimos son más fuertes que los problemas que enfrentamos, y lo positivo siempre será más grande que lo negativo. Ecuador en positivo. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Hablemos de música porque la cantante ecuatoriana Irais Oviedo lanzará su tercer disco hoy en el barrio Las Peñas, en Guayaquil. Se trata de una fusión de canciones inéditas como ritmos como el bolero con estilo rocolero, albazo, vals y también yarabí. No finjas que no lastima, no finjas que eres aquella que solo merece amor cuando no muestra dolor. Irais Oviedo no olvida de dónde viene. En sus 18 años de trayectoria, su apuesta ha sido la música popular latinoamericana. Tangos, valses, boleros y pasillos, que llevan su esencia y su historia. De contar una historia profunda de cómo también hay otras formas de vivir, ¿no? No solo el desgarro y el dolor que nos deja el desamor, el desamparo con el que nos quedamos, ¿no? Sino también es la posibilidad de transformarnos, es el amor como esta puerta de transformación. Presentará su tercer disco titulado Tinta Bohemia, una producción en la que comparte colaboraciones que enriquecen su sonido y su camino artístico. Como Mel Mourel, una tremenda artista de Esmeraldas, y el gran Álvaro Bermeo, que para la ciudad, para los artistas quiteños, pues es un ícono ya, no solo de la nueva música popular, de un estilo alternativo, urbano. Cantando voy, cantando vivo, feliz. Admiradora de Paulina Tamayo y Margarita Lazo, ha dedicado gran parte de su carrera a interpretar el repertorio ecuatoriano. Hoy se arriesga y da un paso más allá con sus canciones inéditas. Lanzará su tercer disco hoy a las 9 de la noche en Guayaquil, en el barrio Las Peñas, en la Cueva Jazz Bar. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme.
Les contamos ahora que este viernes la Plaza Guayarte, ubicada en el norte de Guayaquil, reabrió sus puertas con una nueva imagen y también una agenda festiva. Así es, y por eso Merlin Ochoa está en ese punto para ampliarnos la información. Merlin, cuéntanos cuáles son las expectativas en ese espacio que con el tiempo ha perdido su acogida. Juan Carlos, Andrea, amigos televidentes, muy buenas noches. Algarabía y mucho ritmo es lo que hay acá en la Plaza Guayarte, a orillas del Estero Salado. Hoy reabrió sus puertas y busca reactivar este espacio como un punto clave de encuentro en la ciudad. Este espacio de 7.000 metros cuadrados cuenta actualmente con 13 locales operativos. Además alberga murales, galería de arte, teatro bar y presentaciones en vivo, como ustedes están viendo en este momento. Recordemos que la Plaza Guayarte fue inaugurada en el 2017, sin embargo en el 2023 cerró debido a problemas estructurales y a la poca afluencia de visitantes. Durante 5 meses aquí se han realizado varios trabajos con una inversión de 1.5 millones de dólares, inversión pública y privada. Vamos a entrevistar al ingeniero Adrián Zambrano, que es gerente de Parques EP. ¿Qué incluye esta renovación, estos trabajos? ¿Qué incluyeron? Hola Merlin, buenas noches. Sí, bueno, incluye un mantenimiento y cambio de toda la estructura e infraestructura de los contenedores, y a su vez hemos hecho una plaza nueva, que es la Plaza Viva de Guayarte, donde hemos cambiado totalmente. Tenemos una pantalla LED moderna, tenemos sonido de primera y tú ya puedes ver todo lo que damos acá. Y equipos musicales, porque veo que, bueno, tengo al menos una hora aquí, veo que hay varios grupos que han tocado. Claro, esa es la intención, de que sigamos generando arte, música, gastronomía y que la familia pueda venir a un lugar seguro a disfrutar. ¿Cuál es la capacidad? Tenemos una capacidad entre 7.000 y 8.000 personas, dependiendo del evento. Hoy estamos casa llena, gracias a Dios. Vemos que también hay algunos trabajos de emprendimiento, algunos puestos de emprendimiento. ¿Es parte de esta renovación? Esa es la idea, que la gente venga y esto busca una forma de generar negocio. Así lo planificó nuestro alcalde, el señor Aquiles Álvarez, y hoy es una realidad. En el 2023 se cerró. ¿Qué correctivos han tomado ahora para que esto no vuelva a pasar? Bueno, tenemos una planificación semanal para que todos los días haya un evento y sea atractivo para toda la ciudadanía, y de esta manera no vuelva a caer la plaza. Algo importante, la seguridad. Si caminamos un poco para acá, la seguridad. ¿Cuáles son los, digamos, cuántos uniformados están conectados con quién? Háblenos un poco de la seguridad. Bueno, tenemos una empresa de seguridad privada de 30 personas, aparte tenemos ATM, tenemos la seguridad coordinada con Seguro EP y pues, a través de las cámaras, agentes metropolitanos, lo que esto permite brindar una zona segura y que todo el mundo pueda venir a disfrutar de manera tranquila. ¿Y esto va a ser el ambiente todos los días? ¿Así va a ser este ambiente? ¿Va a haber todos los días o depende del día la actividad que hay? Bueno, depende del día y la actividad. Otro día va a haber arte, otro día gastronomía, y los fines de semana esperemos que sea un ambiente como este. Muchísimas gracias. Bueno, la Plaza Guayarte estará abierta todos los días desde las 7 de la mañana, domingo a miércoles cerrará a las 12 de la noche y jueves, sábado y domingo hasta las 2 de la madrugada. Así que Juan Carlos, Andrea, están cordialmente invitados. Seguro que sí, Merlin, así que todos a la Plaza Guayarte, todo, vamos, para contribuir a la reactivación económica, que es sumamente importante. Sí. A ustedes, amigos, gracias por siempre, por su sintonía y confianza de siempre. Los invitamos porque mañana las pantallas de Ecuavisa se llenan de fútbol con el partido entre Orense y Delfín desde las 6:30 de la tarde. Además, en ecuavisa.com se actualizará la información sobre el estado del clima para este fin de semana y los pronósticos para la siguiente: lluvias con tormenta y calor extremo es la proyección meteorológica en varios puntos de Ecuador. Amigos, los esperamos mañana en una nueva emisión de Televistazo a las 9 de la noche.